Hey compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Huella Guitar. Decía hace mucho tiempo en unas declaraciones el ya fallecido batería de Pantera, Vinnie Paul, que su compañero de grupo, el vocalista Phil Anselmo, había fallado estrepitosamente al intentar con su proyecto Down ser los nuevos Black Sabbath, los Black Sabbath digamos de los 90. Y aunque seguramente estas declaraciones venían en parte dadas por ese mal rollo que había ya entre vocalista y los hermanos Dimebag Darrell y Vinnie Paul, lo cierto es que algo de verdad hay en todo esto. Down nunca llegó a esas cotas de popularidad, por supuesto, influencia que Black Sabbath, pero sí que existía mucho de la música del grupo inglés en esos cortes, en esas canciones que aparecían en sus discos. En este vídeo aprendemos a tocar al estilo de Down, aprendiendo de sus mejores riffs de guitarra. Nos fijamos también en qué es lo que les hacía recordarnos tanto al estilo de Black Sabbath, a pesar de tener ese sonido distintivo y actual para la época. Vamos a verlo. Se les catalogó, se les puso esa etiqueta de sludge metal, ya sabes, esa mezcla de metal, blues, stoner rock que practicaban algunos grupos de la época. Sin embargo, ese recuerdo a Black Sabbath nos viene mucho en ese sonido doom lento de muchos de sus riffs, ¿no? Ese sonido que bebe sobre todo de las pentatónicas y que sigue teniendo esa herencia en el blues pues que tenían los Black Sabbath clásicos. Como casi todas las bandas de metal de los 90, Down también bajaba la afinación de sus guitarras para conseguir pues ese sonido tan denso y oscuro. Bandas como Alice in Chains o Soundgarden pues lo hacían en un estilo similar, aunque desde luego la voz de Phil Anselmo les separaba de estas bandas, ¿no? Encontramos como muchas de sus canciones están grabadas en do sostenido estándar, tono y medio por debajo de la afinación habitual, e incluso encontramos otras con ese sonido drop B en este caso, temas como por ejemplo Eyes of the South. Ahora cogemos la guitarra para aprender a tocar nota por nota algunos de sus mejores riffs. Recalcar que en algunos de ellos encontramos ese sonido también herencia Tony Iommi, tocando en esa zona aguda en las cuerdas graves y haciendo ligados y bendings dentro de la pentatónica, que como decimos pues nos vuelven a recordar bastante a esa herencia Black Sabbath. Vamos a empezar con el riff de Underneath Everything, un riff que va a ritmo de shuffle, ¿no? Con ese sonido tan cercano al blues también, ¿no? Tenemos ahí ese sonido de la sexta cuerda al aire y vamos utilizando pues prácticamente tres notas de esa pentatónica menor en ese tono. Con ese deslizado de la nota sol a la nota la, para acabar con un sonido muy pentatónico, muy cercano a ese sonido de shuffle blues, ¿no? Pero por supuesto con ese estilo más cercano al metal, ¿no? Seguimos con el riff final del tema The Man That Follows Hell, una sección que nos sigue sonando mucho a pentatónica y a blues, ¿no? Con esa línea final. Utilizando ahí esa pentatónica menor de mi, con esa nota de blues añadida, ¿no? Que tampoco hubiera desentonado mucho en el repertorio de Pantera, ¿no? En ese mismo contexto doom y bluesy tenemos el tema New Orleans is a Dying World, ¿no? Con este riff. Volvemos a utilizar otra vez esas tres notas de la pentatónica menor, tono de mi, con esos ritmos lentos, cadenciosos, ese tempo bajo, bending ahí.
y ese contraste, esas contras en el acorde de la, ¿no? Uno de los riffs más conocidos de Down está en el tema Lifer, ¿no? Con esta línea. Ese sonido tocado en ese registro más agudo, utilizando solo la sexta cuerda en un principio. Con esos bendings en ese traste 14. Y otra vez ese bending que nos lleva a la nota Mi. Le da un sonido curioso al estar tocado en esa zona y con esos tirones de la cuerda, ¿no? Vamos a encontrar 4 vueltas en la última. Metemos ese sonido pentatónico ahí coligados y los acordes de Re 5, La 5 y acabando en Sol 5, ¿no? Un riff muy interesante también con mucho bending es el de Lucy No, ¿no? Un riff más rápido. Vamos a jugar otra vez con esos estiramientos de cuerda, en esas cuerdas graves. Estamos en el tono Si menor. Y esta vez nos vamos a ir Vamos a hacer 2 finales distintos. La primera vez haciendo esos bendings hacia abajo en la nota Re, en quinta cuerda. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez acabando en esa nota La en la sexta cuerda, ¿no? Un riff muy resultón. Una canción que da un tempo más alto de lo habitual, ¿no? En ese estilo de Down. Un riff como el de Ghost Along the Mississippi puede recordar más a Pantera, ¿no? Algo más técnico. Con ese sonido quizá con más notas más ligados y, como digo, con más habilidad técnica para hacerlo, ya que vamos a tener que hacer ahí una serie de pull-offs utilizando las cuerdas al aire, ¿no? En este caso seguimos en ese tono de Mi, pero vamos a utilizar esa nota de blues ahí al final también, haciendo 4 ligados seguidos. 4 pull-offs seguidos para ese último hammerón que acaba en ese tritono, ¿no? El resto del riff va a ser igual, pero con finales distintos, ¿no? Cada parte. La segunda parte nos va a llevar a esa segunda bemol en la nota Fa. Vamos a hacer una tercera parte igual que la primera. Otra vez con acabando en ese traste 6. Y la última parte, esa cuarta parte, va a llevar un registro más agudo a la nota Fa sostenido Sol ahí en cuarta cuerda. Un riff curioso por todos esos legados. Hemos dejado para el final el tema Eyes of the South con un sonido de guitarra detuneada. En este caso lo vamos a tocar en drop down, que en la original está tocada en drop B, ¿no? Ese sonido tan contundente, tan metal, que obtenemos en este caso bajando en esa afinación drop nuestra sexta cuerda, un tono por debajo que nos permite hacer a 3 cuerdas esas quintas en el mismo traste. Vamos a hacer por 5 veces prácticamente antes de movernos a esos trastes 7, 8, 9, las notas La sostenido Si, los acordes. Con algunas variaciones a la hora de movernos en las siguientes secciones, pero luego un riff muy potente, ¿no?